Hola a todos. Sé que muchos ya me conocéis, pero para los que no, pues me voy a presentar un poco. Me llamo Aarón Lozano, soy de Quintanilla del Agua, nací en el 94, tengo ahora mismo 30 años y llevo desde los 18 más o menos viviendo fuera del pueblo. Se han dado así las condiciones y en los últimos 4 o 5 años he estado viviendo en un pueblo de Valencia llamado Torrent. Entonces Darío, que me estuvo preguntando que qué tal estaba, porque muchos lo sabréis, lo que ha pasado por toda esta zona, por el tema de la Dana, me comentó que si quería pues dar como un testimonio, relatar un poquito mi experiencia para aquí añadirlo a la revista. Muchas gracias por esta oportunidad, sobre todo porque creo que es un buen altavoz para que conozcamos cómo está siendo la experiencia, ya no mía, sino de mucha gente de por aquí. Entonces, os voy a decir un poquito cómo he vivido yo, pues, esto que ha pasado. Lo primero, para quien no sepa lo que es una dana es un huracán del Mediterráneo, ¿vale? Por decirlo, por abreviarlo, es eso. Nosotros estamos acostumbrados a crecidas de río, a que llueva mucho, y aquí tienen algo similar que se llama la gota fría, pero esto es otra cosa. Esto no ha sido una gota fría, esto no han sido unas inundaciones, y ahora poco a poco veréis por qué, veréis la diferencia. Os voy explicando. El día 29 de octubre yo me encontraba trabajando en una tienda de muebles en la que empezaba a trabajar hace poco, en un pueblo llamado Alfafar, que es uno de los pueblos afectados. Nosotros salimos normalmente a las 8:30 de la tarde del trabajo, pero empezaron a pasar cosas. La primera cosa que pasó es que a una de mis compañeras de trabajo le llamó su hermana. Su hermana le llamó muy asustada porque, así a grandes rasgos, había tenido que salir de su coche por la ventana y medio nadar hasta otro coche y luego hasta unas naves industriales que se había roto la puerta para subir a un piso de arriba porque había una inundación. Nosotros no sabíamos nada en ese momento de lo que estaba pasando, porque las inundaciones en toda la comunidad, la gran crecida esta que hubo, empezaron sobre las 6 de la tarde, pero nosotros hasta las 8, pues eso, 8 en punto, 8:15, no subimos nada, que es cuando nos llamó esta chica. No había caído ni una gota de agua en la mayoría de los pueblos afectados, ¿eh? Ahí ya nos chocó un poco. Yo estaba preocupado porque había visto cómo iban cerrando líneas de metro, cómo iban diciendo que por tales carreteras no se podía ir, pero hasta entonces era una lluvia más, una inundación leve, de estas que a veces vemos por la tele, que el agua les llega hasta casi las rodillas a la gente, pero no, no hay más. Hay daños, pero no físicos. Pero de esto que de repente a las 8:25, cuando ya habíamos tomado la decisión de irnos antes del trabajo, por lo que nos había dicho esta chica, nos suena la alarma del móvil, no la alarma del timbre del despertador, sino una alarma que pusieron hace unos años para en caso de alertas, en caso de que haya algún problema, avisar a la población. Pues empieza a sonar. Tampoco damos muchas directrices, ¿eh? Que nos quedásemos en nuestras casas, que no nos moviésemos, que evitamos los desplazamientos. Aún no había caído ni una gota de agua, la zona en la que estábamos estaba bien, no nos esperábamos lo que luego vino. Salimos a I-25, las 8:25 de la tarde. Los tiempos son importantes y luego veréis por qué. Una compañera mía del trabajo me dijo de quedarme en su casa porque era imposible ir a... volver a mi pueblo era imposible, pero moverse en general, todos los taxis te cancelaban, no había autobuses, habían cortado también la línea de autobuses, también la línea de metro. Entonces dije, bueno, pues me quedo una noche en tu casa y al día siguiente ya me vuelvo para Torrent. Tardamos unos 15 minutos en llegar a su casa y luego subir a su casa era un segundo. Subimos con el ascensor que ya estaba abajo. En lo que tardamos en subir esos dos pisos y llegar a su casa, pasó de que en la calle no había nada, no había ningún problema, a 1 metro de agua y lodo, con corriente bastante fuerte. O sea, vino de repente. ¿Qué pasa? Que toda esta zona está como rodeada por un barranco. Y resulta que ese barranco, en el inicio del barranco, se había desbordado, pero muy, muy, muy a lo bestia. Nosotros estamos acostumbrados a crecidas en donde el agua ha llegado hasta el puente de Quintanilla.
Pero esto no era solo agua y era muchísima más cantidad de agua. Bajó todo de repente, entonces, ya os digo, en lo que se tarda en subir a un segundo con un ascensor, 1 metro de agua en la calle. Empezamos a ver por la ventana coches pasar, estábamos al lado de una avenida, la avenida Sedaví, una de las zonas más afectadas, y veías coches, pues al principio flotar, como barquitos, se los iba llevando el agua, había gente que pues intentaba llegar hasta sus portales, intentaba abrir, había gente intentando aguantar su coche para que no se lo llevase el agua, y hasta ahí era lo que aquí conocen como la gota fría, hasta ahí la gente no se esperaba lo que iba a venir. El agua empezó a subir cada vez más y más y más de nivel. Los que estaban sujetando los coches ya dijeron, mira, yo dejo el coche, yo intento entrar. ¿Cuál es el problema? Que la presión del agua no dejaba abrir las puertas de los portales. Por lo tanto, tenían que pedir ayuda a vecinos para abrir esas puertas o que los vecinos les bajasen desde un primero, cosas así, una escalera, una cuerda para poder intentar subir, cosas. Hubo una chica que se subió a un columpio de estos que están así, que es como una especie de castillo, pues que se subió arriba. Eso le salvó. Luego os diré por qué. El agua fue subiendo cada vez más y más y más. Hubo gente que desgraciadamente, como no podía entrar por el portal, tuvo la mala idea, pero claro, en ese momento es lo que se te ocurre de entrar por el garaje. Fue a abrir la puerta del garaje y el agua le chupó. O sea, como si fuera un remolino, ¿de acuerdo? El agua empezó a entrar para el garaje, lo metió para adentro y como ese caso en muchos casos. Gente pidiendo ayuda para poder entrar en portales, subiendo. Los coches ya no solo flotaban, iban a toda velocidad. Estamos hablando de que el agua ya había alcanzado un metro y medio, casi dos, en ese momento. Empezamos a ver muchos coches a alta velocidad flotando, chocar contra otros, algunos con gente dentro, otros sin gente, otros con gente arriba en el capó agarrada. Ahí es cuando empezó a dar mucho miedo todo. Y, por ejemplo, la chica esta que estaba en el columpio veía como el agua cada vez se acercaba más. Estamos hablando de un columpio bastante alto, de unos 3 metros. Pues se empezó a asustar. Normal, me refiero, porque encima lo estaba viendo todo, le salpicaba el agua, le venían coches, en cualquier momento un coche se podía haber llevado ese columpio, como pasó, hubo coches que venían tan rápido, camiones que flotaban tan rápido que se llevaron por delante árboles, bancos, fuentes, paradas de autobús, lo que pillaban. Se quedaban empotrados unos con otros, se chocaban contra escaparates, horrible. De repente hubo un apagón, normal, porque toda el agua destrozó todas las zonas eléctricas, pero aún teníamos algo de luz en los pisos y demás, hasta que se empezó a oír unos estruendos por toda la calle. Empezó un pum, pum, pum. ¿Qué pasaba? Que la presión del agua estaba empezando a reventar tanto las puertas de los portales como las de los negocios, comercios o garajes. Y se oían cómo reventaban, cómo la presión del agua los reventaba, porque no era solo agua, era agua y lodo, sobre todo el lodo. ¿Qué pasa? En ese momento ya nosotros por suerte estábamos un segundo, estábamos bien, pero por ejemplo ya los del primero estaban empezando a temer por si les llegaba el agua a ellos, no sabíamos cómo nos íbamos a ver, de repente se fue la luz, porque al entrar el agua en los portales la luz de los edificios también se fue, no conseguíamos contactar con nadie. Se habían caído también todas las comunicaciones porque se ve que el agua a medida que había ido bajando, se había ido cargando todas las antenas, todas las cosas, y era imposible llamar a otros pueblos. Yo, por ejemplo, no podía avisar a mi pareja, que estaba pues eso, unos pueblos más allá, no podía avisarla de ninguna forma, no podía contactar con ella, no sabía si estaba bien, si no, os aviso que estaba bien, que a donde tengo yo el piso donde estamos viviendo no llegó el agua, esa parte de Torrent, que también fue afectado Torrent, pero esa parte no ha sido afectada. Desgraciadamente se ha cebado, sobre todo en Torrent y en muchos pueblos, con las zonas más pobres, porque es la gente que podía permitirse una casa ahí. Pues aquí ya empieza pues a dar por finalizada la primera noche, ¿de acuerdo? La noche de la inundación. El agua comenzó a subir y llegó a 2 metros y algo. Ahora vamos con la segunda noche.
Vale, la segunda noche no, perdón, el segundo día. Durante la noche, pues eso, habíamos ido viendo cómo el agua crecía, llegó a los 2 metros y algo, como os decía, coches pasando a toda velocidad, chocando unos con otros, con gente dentro, sin gente dentro, etcétera. Fue todo un... Dormimos como pudimos. Primero nos alumbramos con velas y luego dormimos como pudimos. Al día siguiente nos despertó un helicóptero a las 6 de la mañana más o menos, que fue a rescatar a la chica que os decía que estaba en el columpio este. Había gente que se había quedado en palmeras o donde había podido. La gente se salvaba como podía, pedía ayuda a los vecinos, había gente que conseguía tirar cuerdas. El agua no llegó de por poco a los primeros, o al menos al primero en el que estaba yo, a otros sí que llegó. Pero sobre todo los bajos quedaron completamente anegados. La gente que vivía en bajos que pudo, pues se subió a los primeros, los acogieron vecinos y cosas así, pero hubo mucha gente que no lo consiguió, desgraciadamente. A las 6 de la mañana, cuando nos despertó el helicóptero, había aún metro y pico de agua. Ya no los 2 metros y pico, metro, más de metro y medio. Pero luego a lo largo de la mañana, ya sobre las 10 ya quedaba pues un metro de agua, más o menos, un metro, sí, un metro de agua. Ahí es cuando ya estábamos todos despiertos, hablando entre nosotros. Yo con mi compañera de trabajo y su compañera de piso tomamos la decisión de ir a buscar comida, porque era un piso pequeño, de estudiantes, vivían al día, que es lo normal, vamos. Y no había mucha comida. Y ahora no solo estaban ellas dos, sino que éramos tres. No había cocina eléctrica, o sea, todas las cosas que fueran de cocinar no se podía cocinar porque no había luz. Aún no teníamos agua corriente. Eso fuimos afortunados porque uno de la finca, o sea, del edificio en el que estábamos era fontanero, entonces hizo más o menos un apaño. Todas las bombas de todos los edificios, o sea, de todos los edificios y las tuberías reventaron por la presión del agua. Pero pues esto hizo un apaño y al menos consiguió que hubiera algo de presión hasta el segundo piso. Nosotros justo estábamos en el segundo, pues había algo de presión, pero poquita. El resto de pisos estaban sin agua y muchos siguen sin agua a día de hoy. Me dejaron un pantalón largo, unas zapatillas así malas para poder más o menos andar. Me puse un abrigo para que me protegiera sobre todo las muñecas. Y como veía que la gente llevaba palos y cosas para ir tanteando en el agua, porque no se veía nada, era todo lodo, era agua y fango. Pues para ir tanteando y no hacerte heridas con hierros, con cristales, etcétera. Y decidí salir. El primer obstáculo, como veréis en la foto, fue que había un coche empotrado en el portal. Tuve que saltarlo como pude. Fue más fácil saltarlo al ir que al volver, porque al volver pues venía cargado con comida y con agua, sobre todo. Entonces empecé a andar. Empecé a andar y como veréis en las fotos que he pasado a Darío, era todo dantesco. Era todo marrón, lleno de agua, pilas de coches enteras, con lo que eso conlleva. Como os he dicho, había gente dentro de algunos coches. No voy a entrar en los detalles morbosos. Sí que me chocó mucho el hecho de que hubiese niños, porque había niños. O sea, no, no, uf, a ver, que esto va a sonar mal. No, que la gente estaba bajando con niños, me refiero, ¿vale? No, la gente estaba bajando con niños como quien va a dar un paseo y nos chocaba en el sentido de ¿por qué? O sea, esto no es un espectáculo para ver. Estuve ayudando en lo que pude, la gente pues eso te pedía ayuda. Oye, ayúdame a mover este coche o había alguien gritando, oye, por favor, moved este coche de aquí que no podemos salir, cosas así. Por poner un ejemplo así pequeñito, ya os digo, no voy a entrar en los detalles morbosos, pero uno, entre comillas, bonito, un señor de un bajo que se había metido en una especie de desvancito de 1 metro por 1 metro que tenía. Había pasado la noche ahí, pero estaba vivo. Pero no podía salir de su casa porque tenía un coche de lado empotrado en la puerta. Entonces, pues lo movimos como pudimos. Pues estuvimos así, empezamos a base de ayuda ciudadana. Hasta el tercer día no vimos un solo cambio de bomberos. Policía muy poca, policía la local, los que vivían allí. Y ambulancias el segundo día que iban a recoger a alguno así que necesitaba más cuidados médicos, no que se habían hecho ahí, sino cuidados médicos del estilo, pues recoger gente con cáncer, que necesitaba, pues eso, tener una vigilancia o cosas así. Pero apenas hubo ayuda externa, aparte
de la ayuda voluntaria. Estaba todo lleno de barro, todo lleno de agua, como digo. Había que ir con mucho cuidado porque había hierros. Yo me hice un par de heridas, incluso aunque iba con el palo. No había forma de encontrar nada de comer, así que tuvimos que tirar de lo que pudimos. En un supermercado que había reventado, pues había gente tanto buscando comida como gente saqueando, ¿vale? Pero la mayoría de la gente era buscando comida. Los saqueadores los hubo, pero después y bueno, ahora entraré en eso. Lo primero que hicimos, no había agua, o sea, no había luz en los supermercados tampoco, era entrar con la linternita del móvil y con mucho cuidado, normalmente en filas de varias personas, e ir preguntando, a ver, ¿qué necesitáis? Porque era gente que necesitaba cosas. Yo en un principio entré porque me pidió ayuda una señora mayor que necesitaba comida, sobre todo comida blanda, para ir para su marido, que su marido estaba enfermo, estaba en casa, entonces había tenido que salir ella como pudo. Fuimos poco a poco, conseguimos ensaladas de estas que están herméticas, alguna cosita más, potitos encontré alguno, que se los di a una familia que tenía niños pequeños y demás, porque luego también había gente buscando comida para beber, sobre todo, el tema del agua, porque hubo gente que saqueaba, ya os digo, pero para que no saqueasen, lo que hicimos fue una cadena humana, pasándonos el agua que había en los almacenes para poder repartirla. Y dábamos más o menos 2 cajas de agua, o sea, de 2 packs de estos de muchas botellas por familia, para que así al menos todos tuvieran acceso al agua hasta que esperábamos que nos dieran agua de alguna forma o lo que fuera. Yo, pues en cuanto, pues eso, cogí 3 ensaladas, no me acuerdo qué más cogí, una bolsa de patatas que estaba hermética y algo más era, no me acuerdo el qué. Cosas herméticas, cosas que estuvieran cerradas. Y un pack de agua. Y digo, pues al menos con esto para un día podemos ir tirando. Volví, salté como pude el coche y pues eso, lo llevé. Por la tarde pues fue parecido. O sea, la vida que se bebía afuera era parecido. El agua empezó a bajar ya por la tarde, por la noche ya era lodo, solo lo que quedaba. No había apenas agua. Problema, no se podía andar por ese lodo. Se te pegaba a los pies y empezaba a resbalar muchísimo, pero de forma muy peligrosa. Ya por la noche, sin saber ni noticias ni nada, porque no teníamos comunicaciones de ningún tipo, no había electricidad para ver la tele, sabíamos las cosas de la poca gente que tenía aún una radio a pilas y nos decía alguna cosa, pero aún no había venido nadie del exterior. No sabíamos la gravedad del asunto en otros sitios. Por la noche vino una excavadora, seguida de un montón de todoterrenos de estos que tienen el tubo de escape por arriba, para que no les entre agua, que habían ido rodeando por no sé qué caminos y no sé qué pueblos, y nos contaron un poco la situación. Vinieron sobre todo a traer agua y nos contaron la situación. Era gente que había venido porque había querido, no era nadie oficial, no eran fuerzas del Estado, nada. Era gente que había venido porque quería ayudar. La excavadora iba abriendo paso y los todoterrenos detrás. Nos dijeron que había puentes que se habían caído totalmente. Nos dijeron que había pueblos que estaban muy mal, que habían sido completamente barridos por el agua. O sea, empezaron a pintarnos un poquito la escena de lo que luego se fue viendo. Algo dantesco, algo horrible. Ahí acaba más o menos el primer día. Ya os digo, por la noche no había ni un alma afuera. Nadie se atrevía a salir porque estaba todo oscuro. Y ahí es cuando empezaron poco a poco los saqueos peligrosos. Los saqueos de gente, grupos de gente que iban con palos y piedras y se colaban en casas y en pisos de gente, incluso con la gente dentro, a robar. Ya os digo, fueron casos más aislados, pero los sigue habiendo en muchos sitios que aún no tienen ni alumbrado, como Paiporta. Recomiendan no salir a partir de cierta hora porque no hay ningún tipo de seguridad y no tienen fuerzas de seguridad como para suplirlo, o eso dicen. Ahí acaba eso, el segundo día. Yo pues conseguí contactar poco a poco con mi familia, conseguí contactar entre esos días con mi pareja. Íbamos jugando con la batería, los tres que estábamos en el piso, porque no teníamos apenas batería. No había luz, entonces la batería del móvil era el único punto de comunicación que teníamos y los datos no funcionaban, o sea que funcionaba todo muy mal.
La cobertura igual era malísima por el tema de que se había barrido todo. Entramos ya en el tercer día. El tercer día, pues ya pudimos caminar un poquito mejor porque vinieron por la mañana un montón de tractores de agricultores que vinieron ellos y empezaron a ayudar. Empezaron a al menos a barrer un poco toda la parte del barro, a apartarla o a amontonar sobre todo basura que había ido arrastrando el agua. Y ahí pues pudimos movernos un poquito con más facilidad. Seguíamos teniendo el problema de la comida. Ahora se añadía que teníamos que conseguir comida para los padres y los tíos de la compañera de piso de mi compañera de trabajo, que vivían también por la zona y que estaban también sin nada. Y al ser personas mayores y tal, pues no tenían. Entonces, lo que hicimos fue, pues eso, volver a buscar. La mayoría de los supermercados estaban totalmente barridos, tanto por el agua como por la gente. Nos tuvimos que ir bastante lejos. Pasé cerca de mi trabajo, que ya no quedaba nada. Tuvimos que grabar un vídeo para el seguro. La empresa, como siempre, preocupado por sus empleados. Y, y de ahí pues empezamos a andar hasta que llegamos a un supermercado. No me acuerdo tampoco cuál era este. Además creo que es mejor no entrar en marcas ni en cosas porque la cuestión es eso, que era un sitio con comida y quedaba muy poca. Olía ya súper mal. El olor era nauseabundo tanto por el agua estancada como por las cosas que se iban poniendo malas. Lo mismo, cogimos lo que pudimos, con mucho cuidado, ya no teníamos ni batería para las linternas del móvil, era peligroso entrar, porque eso sí que seguía lleno de agua, lleno de cosas, no sabíamos lo que podía haber, lo que no podía haber, y conseguimos algo de comida, pero no mucho. Ahí es cuando yo al menos tomé la decisión, se lo dije a mi compañera de trabajo, de que en cuanto pudiera salir iba a salir, porque estaba allí gastándoles recursos que no tenían, o sea, recursos escasos que no tenían. Entonces yo sí que me veía con más posibilidades de poder salir y de que quedarme con unos amigos o intentar volver a Torrent. Aún no sabía cómo estaba la cosa, pero bueno. Tuvimos la suerte de que por la tarde del segundo día vino un camión de estos que son como una especie de baterías. Empezó a tirar alargadores en la calle y pues oye, la gente nos íbamos enchufando, íbamos cargando un poquito los móviles hasta que se agotaba el camión, que era en nada porque éramos tanta gente y al menos de eso podíamos ir tirando para seguir comunicándonos. Empezamos a ver las primeras noticias, empezaban a venir datos de vez en cuando, o a irnos un poquito mejor el móvil de vez en cuando con antenas que iba poniendo en diferentes sitios. Iban restaurando un poquito las señales, pero aún no mucho. Intentaron dar la luz el segundo día, pero empezaron a haber cortocircuitos en muchos edificios y la tuvieron que apagar. Hubo un par de incendios también. Encima había miedo porque había sitios donde las tuberías del gas habían reventado. Entonces tenía miedo de que alguno de esos cortocircuitos causara una explosión o un incendio. Agua no se restableció del todo, pero sí que, pues en fuentes que se habían barrido y demás, que estaba dando el agua, pues pusieron los propios vecinos cabezales con grifo y demás para que la gente pudiera beber y coger agua potable para al menos tener en su casa, porque si no era imposible, tanto por temas de higiene como por hidratación, era si no imposible subsistir porque no sabíamos cuándo iba a llegar la ayuda. Al principio creíamos que iba a llegar más pronto, luego vimos que no. El tercer día, ya os digo, ya hubo algún policía más. Camiones de bomberos vi uno. Y el tercer día es cuando yo por la mañana sí que estuve preguntando de cara a cómo volver, cómo moverme. Había gente yendo y viniendo, andando a Valencia. Un poquito lejos, pero había que dar un rodeo por una pasarela, porque muchos de los puentes se habían hundido o estaban totalmente anegados. Hay un par de puentes que fueron barridos completamente, hay una autovía incluso que se hundió. Aquí ya es cuando empiezo como a mezclar datos, pero porque es que fue muy duro. Perdías hasta la noción del tiempo y aún no sabía lo mal que estaba. Luego veréis también por qué. Entonces yo pues, se lo comento a mis compañeras. Yo por la tarde voy a intentar a ver si llego a Valencia. Tenía amigos en Valencia que me podían acoger. Ya me dijeron algunos policías y demás que era imposible llegar a Torrent, porque Torrent estaban todos los pasos
totalmente barridos, quedaba un puente y no estaban seguros aún de que ese puente pudiera ser estable. Luego se ha visto que sí, pero en ese momento no se sabía. Así que por la tarde pues recojo mis cosas como puedo, o las pintas que tenía en ese momento y comienzo a andar. Lo primero que me chocó así fue pues eso, que habían habilitado un par de edificios, un par de como de garajes para que la gente pudiera reconocer víctimas por si habían perdido a alguien y tal, a ver si estaban allí. Había una cola tremenda de gente solo para mirar a ver si de casualidad encontraban ahí a sus familiares. Daba un miedo, porque claro, se juntaba el tema de que no había comunicaciones y no podías contactar bien con la gente, con el miedo de no estoy contactando con ellos porque no hay redes o porque les ha pasado algo. Comencé a andar, me fui uniendo a las pilas y pilas de gente que iban poco a poco moviéndose. Había colas tanto para ir como para venir, tanto de gente que venía e iba a ayudar, como de gente que había ido solo a comprar y volvía. Y de gente a la que le habían hecho ir a trabajar, que tenía que ir andando desde el primer día ya, andando hasta Valencia y volver. Eso sí que me pareció lamentable, pero el tema de toda la gente ayudando, eso, eso sobrecogía para bien. Es de lo poco que sobrecogía para bien. Mientras ibas andando, pues veías de todo, veías, porque claro, tanto los destrozos como el tema de los caídos y demás, no se podía recoger eso solo en 2 días. Ibas viendo cómo estaba todo, había casas que habían sido barridas completamente. Cuando digo barridas, digo que quedaban los cimientos, la fuerza del agua había sido descomunal, la cantidad de coches empotrados en edificios descomunal también. Poco a poco, pues fui llegando a un pueblo de al lado de Alfafar que se llama La Torre. Y desde ahí, pues había que coger una pasarela. Ese pueblo, imaginaos, pues eso, Quintanilla, callecitas pequeñitas y demás, todo lleno de barro. Todo lleno de barro, todo completamente marrón, lleno de coches amontonados, volcados. Habían abierto como una especie de pasos y había algunos policías guiándote hacia esos pasos para llegar hacia una pasarela que cruzaba el río, el río de Valencia, que el cauce siempre había estado vacío, nunca lo había visto con agua. Lo primero que me impresionó antes de ver el río fue la cantidad de gente que estaba yendo por esa pasarela. O sea, era muchísima, pero muchísima. No sabía ni cuántas horas había estado andando y me impresionó mucho ver tanta gente. Luego, cuando ya estabas en la pasarela, lo que impresionaba era el río. Un río que normalmente lo ves totalmente sin agua, un río gigantesco, muy ancho, un cauce enorme, estaba hasta arriba de agua y de barro. O sea, daba impresión, daba impresión. Y ahí es cuando empezó sobre todo el golpe mental, porque cruzabas esa pasarela y llegabas a Valencia. Y literalmente era como un choque de mundos, era un choque de realidades. Era completamente diferente todo, estaba todo bien, no había pasado nada. Pero incluso mucha gente de Valencia ni siquiera sabía el nivel de catástrofe que tenía a escasos kilómetros. Era increíble, la gente te veía lleno de barro y con mochila y te miraba como si viviesen un alienígena, como si fuese algo y tú les mirabas a ellos igual. No, no concebías ese nivel de diferencia entre un punto y otro. Parecía casi como que hubieras soñado lo que habías vivido. Era muy curioso. Y me pasaba a mí, como le pasaba la gente a medida que iba llegando a Valencia, se quedaba con una cara como de atónitos, así como totalmente paralizados, como si estuvieran catatónicos. A mí en ese momento me dio tal break la cabeza que lo único que me nació fue ir al primer Mercadona que vi, pillarme un trozo de pizza y calentármelo en el microondas este que tienen por comer algo caliente. O sea, en ese momento eso me parecía como súper importante. Parece una chorrada, pero... Y he estado hablando con otras personas que les ha pasado parecido y eso. Buscaban como algo pequeñito, algo de normalidad, muy pequeñito, que en ese momento como que les atase a esa realidad, como que sirviese como de nexo entre las dos cosas. Parece una chorrada, pero de verdad que en ese momento es que te quedabas paralizado y era como la necesidad de voy a hacer algo que tenga lógica, porque lo que estoy viendo es tan ilógico que me está descuadrando.
Me vinieron a recoger unos amigos que me llevaron a la casa de otros amigos donde me quedé un par de días y, y yo esos días totalmente, o sea, era persona y no era a la vez. Estaba como en un limbo. Estuve avisando ya por fin a toda mi familia. Desde Valencia ciudad había algo mejor de cobertura. Las redes aún así estaban totalmente dañadas, pero había algo más de cobertura. Empecé a contactar con todos para ver si estaban bien, para que supieran que yo estaba bien. Yo por suerte no he perdido a ningún amigo, mi pareja tampoco. Sí que tenemos amigos que lo han perdido todo. Ya no digo un par de coches, que también hay gente pues, que ha perdido coches o que ha perdido un garaje, no. Tenemos amigos que han perdido todo. Por suerte, a nadie. Por suerte. Pero por escasos segundos. O sea, tenemos amigos que han tenido que salir por ventanas de coches o quedarse en aves o como os he estado diciendo. Tenemos unos amigos que incluso habían dado por hecho que iban a morir. Llegó un punto que el agua les subió a tal nivel dentro del coche y demás y no tenían donde que habían asimilado que iban a morir. O sea, todo muy estrambótico, muy horrible. Y ya después de unos días, buscando la forma de, un par de días, buscando la forma de cómo llegar hasta mi casa, pues vi que habían habilitado un autobús que daba un rodeo por, o sea, no pasaba por los pueblos dañados, sino que daba un rodeo hasta mi zona. Y pues totalmente perdido y sin saber dónde o cuándo llegaría, pues tiré y conseguí llegar a casa. El domingo llegué a casa. El 29 fue el lunes, pues esto duró hasta el domingo. Esa es mi experiencia de, del momento, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo digo así? Porque hay gente que lo está viviendo aún. Porque hay pueblos que siguen totalmente anegados de barro, que siguen como el primer día, que no ha entrado nadie a ayudar, que no tienen alumbrado, que no tienen agua. No estoy hablando ya, no me voy a meter en el tema político, de responsabilidades, de tal, obviamente esto se ha gestionado muy mal, pero ya no es solo eso, es que hay gente que lo que yo viví en una semana lleva viviéndolo un mes. Y yo no estoy bien, yo considero que esto me ha afectado mucho y las cosas que he visto, ya os digo, no voy a entrar en detalles, pero las cosas que he visto y que me ha tocado hacer me afectan mucho y yo no he perdido nada. O sea, imaginaos cómo está la gente que ha perdido todo o que ha perdido a gente también. Está siendo todo horrible. O sea, hay un clima de luto en general. Tú vas por Valencia o vas por los pueblos y tal, hay como una especie de murmullo silencioso que sobrecoge muchísimo. Yo encima estoy en la tienda de muebles, me han trasladado a una tienda de Torrent, me hicieron ya trabajar desde el lunes. Y claro, es una tienda de muebles. ¿Qué gente viene? Pues la gente que necesita muebles, gente que lo ha perdido todo. Y te cuentan sus historias y tú les cuentas las tuyas y es que acaba todo siendo un... Es que no me salen ni palabras para describirlo. Es abrumador, es abrumador. Y gente que como tú, que aún no concibe cómo les está afectando eso. Entonces yo quería agradecer mucho a Darío esta oportunidad y sobre todo la paciencia porque he grabado este vídeo un montón de veces dado que me afectaba contarlo, es como revivirlo, pero bueno, quería hacerlo porque me parece que es dar un altavoz ya no a mí. Ya os digo, yo vale, estoy mal, porque estoy mal, pero yo he vivido cuatro cosas y yo he tenido muchísima suerte, pero hay gente que no. Y sí que considero que no se está contando de verdad el nivel de daños que se han sufrido aquí, tanto a nivel económico como emocional. O sea, es dantesco, es algo abrumador. No sé, sí que me parece que esto ha sacado lo mejor de las personas, la ayuda ciudadana por parte de todo el país y de otros países ha sido increíble. Y del mismo modo también hay gente que se está aprovechando ya no solo hablo de los saqueadores, sino gente que se está aprovechando a nivel informativos, a nivel político, a nivel de creación de contenido.
a nivel de lavado de imagen, o sea, está siendo súper bonito y súper sucio al mismo tiempo. Yo como consejo, no os creáis ni la mitad de las cosas que leéis y que veis en cualquier informativo, me da igual de qué partido sea, me da igual de qué lado sea, no hablo yo de eso. Se está queriendo tapar mucho porque hay muchos intereses económicos. El centro de Bonaire, por ejemplo, este que ha habido bulos, no voy a entrar. Yo sé cosas sobre el centro de Bonaire, no por bulos o porque me hayan contado, sino por gente que conozco que está en ese tema. No voy a estar a contarlo, pero solo os digo que una cosa oficial que podéis además buscar, el centro de Bonaire estaba a punto de ser comprado. Y una de las principales causas por las que está habiendo tanto un bulo con respecto a ese sitio es precisamente por el lado económico de que eso quiere seguir vendiéndose al precio que se estaba vendiendo antes. O sea, cosas que no nos sorprenden. Eso es lo de menos. O sea, ahora el tema está en toda la gente que lo ha perdido todo, que han perdido negocios, casas, coches, ropa, familiares, que han perdido sus vidas. Que sí, que la normalidad, por así decirlo, se puede alcanzar en un año, en dos, pero hay gente que nunca va a volver a la normalidad. Hay gente que no se va a poder recuperar de esto. Y no es por ser pesimista. Hay gente que ha tenido muchísima suerte, como yo, y hay gente que ha tenido muchísimo mala suerte. Está en los dos espectros. No sé, me parece que es un buen momento para hacer una reflexión sobre lo que tenemos cada uno, sobre lo rápido que se nos puede ir toda una vida, sobre cómo hay que tomarse en serio los avisos y las alertas, porque, ya os digo, no cayó una gota de agua, sobre cómo es importantísimo ayudar al prójimo y que te ayude el prójimo y que nos tenemos que ayudar los unos a los otros y dejar de dividirnos y de pelearnos por mil cosas. No sé, me parece que es un buen momento para dar altavoz a todas esas reflexiones, a que pensemos, pues eso, cómo lo puede estar pasando el de al lado, a pesar de que tenga una sonrisa en la cara. Me ha tocado estar con un montón de gente que lo ha perdido todo y que finge una sonrisa. Por fingir normalidad, porque está harto de que le pregunten o que le pongan cara de pena, pero por dentro están destrozados. Ese tipo de cosas. Hay que empezar a pensar más en los demás y de verdad que, que muchas gracias a todos. Lo primero por el tiempo y por haber estado escuchando esto. Muchas gracias a Darío por permitir eso, este altavoz. Espero que esto os haya dado una visión general muy pequeñita, pero bueno, de lo que está pasando por aquí. Y espero que nunca lo tengamos que vivir en el pueblo. Ni en el pueblo ni en ningún otro lado. Muchas gracias a todos y, pues bueno, hasta aquí.